trascendencia. No hay nada que pueda parar ni el Señor ni su palabra. Por eso estamos aquí hoy de pie, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios por su palabra, gloria a Dios por la decisión de esta mamá. El Señor sabe todo. El Señor sabe todo. Y como sabe todo el Señor, yo voy a hablar de Samuel. Amén. Pero antes de compartir la palabra central, digamos, quería compartirle en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo lo que decía 1 Samuel 7:12, así como estamos de pie. Dice así la palabra del Señor: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Zippa y Sen y le puso por nombre Eben-Ezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová, hasta aquí lo ayudó Jehová, hasta aquí estamos porque el Señor nos ayudó, y si seguimos perseverando el Señor nos va a seguir ayudando, porque su palabra lo dice, que hasta el último día de nuestra vida Él iba a estar con nosotros. Denle nuevamente un aplauso al Señor por su fidelidad, porque por más que yo no sea fiel, el Señor permanece fiel hasta siempre. Los siglos son del Señor y su prosperidad viene de lo alto. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora sí pueden tomar asiento. Le doy la bienvenida a todos a la casa del Señor, a la casa de papá. Veo muchos rostros que hace rato que no veía. Es un gozo, una alegría poder estar compartiendo su palabra, porque no es mi palabra, no es algo que yo traigo para mí, o sea, la palabra sí es para mí primeramente, pero no es algo que es para mí solamente, sino que es para todos su palabra, pero es su palabra. Yo no puedo decir es algo que yo traje, no, es algo que viene de parte del Señor. Por eso hay que estar atento a lo que el Señor habla. Y bueno, vamos a hablar un poco de Samuel. Vamos a buscar 1 Samuel, vamos a leer a partir del versículo 1. Capítulo 1, versículo 1, vamos a leer algunos textos. Lo que leí recién es la primera aparición de él como profeta, ¿no? del pueblo del Señor, cuando planta la piedra después de la victoria, ¿no? le declara Benecer, ¿no? Y esa palabra, ¿no? Y sabemos que Cristo es la roca, pero primero tuvo que haber un acto de fe terrible de su madre, de Ana. Amén. Entonces vamos a leer esta historia maravillosa, vamos a tocar algunos textos y vamos a leer 1 Samuel capítulo 1, dice como título: Nacimiento de Samuel. Dice así la palabra del Señor: hubo un varón de Ramat de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Sub, Efrateo. Él tenía dos mujeres, y el nombre de una era Ana y la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada una su parte. Pero a Ana daba una gran parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijo. Y su rival la irritaba y enojándola entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijo. Leo hasta ahí la primera parte de la palabra del Señor y nos muestra de una mujer afligida, atormentada. No había algo que Dios no había hecho en esta mujer, y sabemos que para esa época no era algo bueno en una mujer que no tenía hijos. Hoy en día quizás sea algo más común, pero en ese tiempo no tener un hijo era una deshonra, era algo feo para la mujer. La mujer estéril, le decían que era una mujer seca, una mujer que no tenía fruto, que no tenía descendencia, que no servía en ese tiempo, lo veían así, la condenaban, ¿no? Y sabemos que esta mujer, la otra mujer de Elcana, tenía hijos y se burlaba de ella, ¿no? Pero esta mujer vemos más adelante que ella tomó una determinación, y eso es lo que el Señor quiere que tomemos nosotros.
El Señor siempre nos va a llamar para que tomemos determinación en nuestra vida. Cuando las cosas no nos van mal, cuando las cosas no salen como nosotros queremos, el Señor quiere saber si nosotros estamos confiando en Él. Porque es lindo decirse, hermano, vengan, paz, estamos todos bien, tenemos todo salud, trabajo, tenemos casa, auto, pero ¿qué pasa cuando hay falta de algo? ¿Qué pasa cuando nosotros no vemos las cosas que el Señor tiene para nosotros? ¿Qué pasa con los propósitos de Dios? ¿Qué hago yo ante la burla, ante la necesidad, ante la dificultad? ¿Qué es lo que hago? ¿No? Esta mujer tomó una decisión, a pesar de que el esposo la amaba, ¿no? Lo dice la palabra acá, y la irritaba el enemigo. Sabemos que no era esta mujer la que la estaba irritando, sino el mismo Satanás. Porque él siempre viene a avergonzar, viene a robar, a matar, a destruir todos los sueños, a matar todos los anhelos, a matar todas las cosas que él pueda. Él vino no a otra cosa, sino a matar, a destruir y a robar. Y ella no era un caso que era distinto, sino que también el enemigo tenía un plan. Pero según la decisión que nosotros tomemos en nuestra vida, ahí es donde vamos a ver la mano de Dios. Y por eso usted está aquí, amén. Seguimos leyendo la palabra. Dice, y Elcana su marido le dijo, el versículo 8, dice, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Sigo leyendo. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Como quien dice, fue a llorar a la iglesia, ¿no? Como muchos dicen, anda a llorar a la iglesia. Eso es una frase de burla. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que entender que muchas veces tenemos que derramar nuestro espíritu delante de la presencia del Señor. No hacerlo delante del hombre, porque el hombre se va a burlar, el enemigo se va a burlar, pero el enemigo sabe que hay un arma muy poderosa que es la oración, que es el clamor, es doblegarse realmente hacia el Señor. Y eso es lo que esta determinación que tomó esta mujer Ana, fue eso. No quejarse, no porque le podía haber dicho al marido, pero vos no viste lo que me hacen. Ella tomó una determinación. Y esa determinación fue ir a la casa del Señor y derramar su espíritu delante de su presencia. Fijémonos cómo sigue, ¿no? Dice, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. El 11 dice, hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu siervo un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Hizo un voto de fe delante del Señor, lo que compartía el siervo recién. Eso se cumplió. Eso la palabra nos estaba hablando, no ya de antemano nos estaba diciendo el Señor, que muchas veces tenemos que tomar determinaciones. No hay donde usted le dice al Señor, Señor, yo quiero cambiar, yo quiero un cambio en mi vida, yo quiero mejorar, yo quiero dedicarme a la obra. Quizás no sé qué es lo que usted tenía pensado hacer para el Señor, pero hoy es el tiempo, ya no hay mucho más tiempo. Sabemos que los tiempos se acortaron, ¿no? Y dice que inclusive más adelante seguimos leyendo qué es lo que pensaba el siervo de ese lugar, ¿no? De esta mujer, ¿no? Pero ella derramó su espíritu, hizo un voto de fe dedicándole la vida de su hijo al Señor, ¿no? Por eso si usted lo puso a su hijo, a su hija, no importa en qué lugar, en qué posición esté, usted lo puso en manos del Señor, quédese tranquilo que hoy, mañana, pasado, el Señor va a hacer la obra, y lo que empieza el Señor lo va a terminar, porque Él no es mentiroso, no es como el hombre, no es infiel como nosotros, sino que Él permanece fiel. El plan que tiene el Señor para su vida lo va a cumplir, pero usted tome esa determinación de entregarlo todo en manos del Señor. Haga como esta mujer, no se quejó,
no se fue a llorarle al marido, ni fue a agarrarle de los pelos a esta mujer, sino que dobló rodilla, que es lo que nosotros tenemos que hacer, y ahí consagró a su hijo en manos del Señor. Seguimos leyendo, mientras ella oraba, dice el versículo 12, largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria, por una mujer borracha. Fíjense que tenía todo en contra. No solamente los problemas que tenía, sino que en ese momento escaseaba la palabra del Señor, lo dice aquí más adelante. Había muchos problemas, no había quien escuche la voz de Dios, no había palabra, escaseaba, ¿no? Y sin embargo esta mujer sabía a quién estaba pidiendo. Y tampoco se rindió ante eso, no había discernimiento de espíritu, ¿no? Entonces cuando seguimos leyendo, entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová, delante de Dios. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y mi aflicción he hablado hasta ahora. Gloria a Dios, ¿no? Qué ejemplo esta mujer. La verdad que hay muchos personajes, muchos profetas, muchos hombres y mujeres de Dios que nos han dejado una enseñanza maravillosa. Y esta es una de las mujeres que realmente nos muestra lo que es tener fe y no rendirse y no mirar al costado. Ella se decidió, se cansó de la situación, se cansó de la burla, se cansó de estar desanimada y no fue a gritarle a nadie, se fue a hacer lo que tenía que hacer, lo que muchas veces nos cuesta: doblar rodillas, clamar, orar al Señor y pedirle a Él y creer con la fe de que Él lo va a hacer. Y obvio que el enemigo te va a mostrar todo lo contrario, hasta de borracha la trataron. Y usted dice, yo me pego media vuelta y me voy, encima que vengo a la iglesia, vengo a hacer un montón de cosas delante del Señor, me toman por borracho. No había discernimiento de espíritu. Vemos que el siervo estaba como perdido, ¿no? En ese tiempo, y bueno, lo dice la palabra acá. Entonces, leo nuevamente el 16, dice, no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí le respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Ahí el siervo se dio cuenta de que realmente esta mujer estaba realmente acongojada, herida, lastimada, y que estaba clamándole al Señor. No por eso el hombre falla. Yo puedo fallar, puedo fallar, pero el Señor no falla. El Señor sabe quién es el que realmente de corazón lo ama, que realmente le ha creído con fe. El Señor sabe. Por eso muchas veces no te van a entender. Por eso Dios quiere tratar con tu vida personalmente. Amén de que cada uno de los que estamos aquí nos reunamos, escuchemos todo lo mismo, ninguno vive la misma situación. Quizá la esterilidad esté en otro lugar, esté en la finanza, están en otra cosa, en la familia, quizás seas estéril en algo, pero si vos derramás tu espíritu delante de la presencia del Señor y tomás la palabra de Dios y ponés por obra, el Señor va a hacer, porque el Señor no va a negar su oído a sus hijos. Por eso estamos aquí, hermano, por eso nos necesitamos alimentar con la palabra, por eso tenemos que creer, porque los tiempos no son buenos y quizás más adelante no van a ser buenos tampoco. No es que esto va a pasar y vamos a... No, los tiempos van a seguir siendo difíciles. Por eso hoy por hoy tenemos que seguir así, tomados de la mano del Señor, creyendo en fe, y a pesar de todas las cosas malas que nos muestre el enemigo, tenemos que seguir perseverando, tenemos que seguir triunfando, porque el Señor dice que Él te saca del pozo cenagoso, Él tiene su mano fiel, firme para levantarte. Y después tenemos que aprender y tenemos que seguir. No leemos la palabra y seguimos leyendo lo que dice el Señor más adelante, ¿no? Pero como es principalmente, la primera enseñanza es esa. Leo lo que dice el versículo 24. Después de que lo hubo destetado, habla del bebé, no ya había tenido el bebé y todo,
a Samuel, dice, después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina, una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando al becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma. Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Qué mujer agradecida. No dio muchas veces, cuesta diezmar, cuesta ofrendar. Ella le dedicó su hijo al Señor, ¿no? Y el Señor tenía en cuenta todas esas cosas. Seguimos leyendo más adelante, pero lo que quería destacar de esto, que muchas veces, no sé si a usted le habrá pasado, a mí me ha pasado muchas veces prometerle cosas al Señor y no cumplirla. Quizá el Señor, le dije, Señor, yo voy a hacer esto para vos, y no lo hice. Hoy es el tiempo para hacerlo, aquellas cosas que quizá le traiga el Señor a su mente, o quizá en su corazón había algo y nunca lo pudo hacer. El Señor está esperando por eso también. El Señor no está esperando. Lo que pasa es que Él es misericordioso, todos los días se renueva su misericordia. Dios es bueno. Muchas veces dicen que Dios es malo. Si Dios sería malo, hermano, no estaríamos ninguno, principalmente ni yo, y muchos de aquí no estaríamos. ¿Por qué? Porque no dice la palabra que no hay uno bueno, que Él permanece fiel, ¿no? Por eso tengamos en cuenta eso, ¿no? Hay una criaturita pequeñita, y ella la llevó a la casa del Señor y ahí estuvo. Y ahí lo llevó para que se críe, ¿no? Y aquí, gracias a Dios, están todos los ministerios. Gracias a Dios que en estos 6 años no ha crecido la iglesia, no solamente espiritualmente, sino también a nivel finanza, ha crecido en un montón de ministerios, ¿no? Y acá tenemos la escuelita dominical, tenemos los preadolescentes, los jóvenes, tenemos reunión de damas, reunión de hombres, reunión de restauración, los jueves tenemos la oración de los cultos de oración, todos ministerios que quizá ahora no se pueden hacer porque por estas cosas que están pasando, ¿no? Pero todos acá en esta casa de lunes a lunes teníamos actividad, y lo saben, los que son de la casa lo saben, ¿no? El Señor sabe hasta cuándo, pero qué bueno es consagrar nuestra vida al Señor. Qué bueno decir, Señor, estamos aquí. Y quizá esto también habla de un crecimiento espiritual, porque quizá nosotros, yo llegué a los 30 y pico de años a la casa del Señor, no llegué siendo un bebé, pero quizá de aquí en más, en algún momento, si tengo nietos o mis hijos, yo lo empecé a criar de otra forma, ¿no? El Señor dice que no tiene que haber una condenación en nuestro pasado, que no quede en nuestra cabeza, sino que pedir perdón es buenísimo, lo mejor que podemos hacer, las cosas que hemos hecho mal. Pero de aquí en más tenemos que vivir lo que dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí ahora son todas hechas nuevas. Amén. Entonces, eso es lo que nos dice esta parte de la palabra, ¿no? Muchas veces nosotros llegamos a la iglesia, nos alimentamos, y llega un momento que tenemos que crecer. Que tenemos que crecer espiritualmente, tenemos que hacer las cosas que le hemos dicho al Señor que íbamos a hacer, retomar, o quizá nos hemos quedado en una parte, ¿no? De nuestra vida y nos hemos quedado ahí, como quien dice, estático, nos hemos quedado quietos, nos hemos quedado sin hacer, nos hemos quedado sin crecer, y Dios quiere que nosotros nos alimentemos, y ahí es donde la palabra se cumple, que lo que hemos recibido por gracia tenemos que dar, ¿no? Más adelante vamos a hablar un poco de lo que era Ofni y Fines, ¿no? Que eran los hijos de Elí, que eran los sacerdotes junto a Elí de la casa del Señor. Amén. Luego, porque el tiempo pasa, ¿no? El tiempo pasa y tenemos que ser obedientes. Vamos a leer el capítulo, voy a leer el capítulo 2, el versículo 8 solamente, que está el cántico de Ana. Si pueden leer Primera de Samuel 1, 2 y 3, vamos a leer todo, van a tener una idea más precisa de lo que fue el nacimiento, el crecimiento de Samuel. Pero vamos a compartir el capítulo 2, el versículo 8, que
hace un cántico Ana de agradecimiento, y solamente voy a leer el versículo 8, y dice así la palabra del Señor, dice: Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. Yo no sé qué valor tenías para la sociedad, yo no sé qué valor tenías para tu familia, yo no sé qué valor tenías para el barrio, pero el Señor dice que te levantó para sentarte con Él en la vida eterna. Si seguimos perseverando, y seguimos perseverando, y seguimos perseverando, y seguimos creyendo, dice que está la fe, la esperanza y el amor. El amor lo tenemos que tener todos los días, la esperanza de la vida eterna, ¿no? Y la fe de que es por gracia, que no somos merecedores, pero que vamos a llegar a ese lugar privilegiado, ¿no? Esta palabra nos habla de que el Señor va a venir a buscarnos, ¿no? Nos va a venir a buscar y que nos encuentre trabajando para su reino, que nos encuentre haciendo algo para Él. El Señor nos dice que tenemos que tomar una determinación, ¿no? Y cuanto antes posible, mejor para nosotros, ¿no? Porque va a ser un beneficio, ¿no? Fíjense que esta mujer no tenía nada, sin embargo lo primero que recibe el Hijo lo consagra todo para el Señor. Después más adelante la historia cuenta que ella tuvo más hijos, que el Señor le concedió, porque el Señor no es deudor de nadie. Amén. Pero muchas veces hablamos de los diezmos y la ofrenda y decir, bueno, llegamos hasta acá y no voy a meter la mano en el bolsillo porque hasta acá le creo al Señor. Eso es porque falta una maduración espiritual. Es porque quizás no hemos sido, como quien dice, destetado, no hemos entendido. Y quizás muchas veces andamos como el pueblo, ¿no?, de Egipto, que salió y estuvo 40 años dando vueltas. Y estamos dando vueltas para llegar a la tierra prometida, y no llegamos porque quizás no tenemos ese crecimiento que nos está diciendo el Señor que tenemos que tener. Los tiempos se acortaron y tenemos que tomar decisiones. Y muchas veces la decisión es cuesta tomarla, pero tenemos que tener en cuenta que lo que hace el Señor es perfecto y único, que el Señor tiene propósito con todos nosotros. No es que solamente por estar en el púlpito o por alabar el nombre del Señor, el Señor tiene propósito y con los demás no tiene, con todo y cada uno. Porque cuando dice que nosotros somos su pueblo, ya el Señor tiene propósito con cada uno de nosotros. Y siempre va a ser servirle al Señor, ¿no? Que el Señor nos encuentre sirviéndole a Él, predicándole a alguien, haciendo algo para su reino, porque eso es lo que Él quiere. Y seguramente Él tiene un beneficio para cada uno de nosotros. Gloria a Dios, ¿no? Que el Señor siempre cumple con lo que Él dice que Él iba a hacer, ¿no? La palabra dice que Él, en el versículo 26 dice que el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. El niño iba creciendo. El capítulo 3 dice, ¿no? Jehová llama a Samuel, vamos a leer 10 versículos y ahí vamos a ver qué es lo que nos dice el Señor. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y le respondió, heme aquí. Y corriendo luego Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le contestó, yo no te he llamado. Vuelve y acuéstate. Y él volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni las palabras de Jehová le habían sido reveladas. Entonces pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino allí, y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate.
Si te llamaren, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. ¿Cuántas veces nos llamó el Señor? 1, 2, 3 veces. ¿Cuántas veces? No, primeramente la palabra para mí. Yo no puedo decir esto le traje para usted, porque primeramente el Señor me dice a mí. ¿Cuántas veces te dije que hagas tal cosa? ¿Cuántas veces? ¿No? Y quizá como en ese tiempo escaseaba, no tiene que escasear la palabra del Señor en cada uno de nosotros. Es lo que pasaba en ese tiempo. Cuando habla de Fined y de Omni, que eran los hijos del sacerdote, hacían las cosas malas. En medio de tantas cosas malas, el Señor nos pide que nosotros hagamos su voluntad. Entre medio de tantas cosas malas que vemos en el barrio, en la televisión y en tantas cosas, ¿no? Con la violencia y todas las cosas que se ven hoy en día, el Señor siempre nos avisa antes. Los tiempos no son buenos, pero así todo el Señor te llama. El Señor me llama en esta noche diciendo: tenés que dar un paso de fe, tenés que crecer, tenés que tomar una determinación, tenés que realmente hacer mi voluntad. 1, 2, 3 veces. El Señor siempre te advierte antes, ¿no? Fíjense que no es muy bueno lo que pasó en Miami, se derrumbó un edificio, lo han visto en las noticias, pero hace 5 años atrás, si no me equivoco, o 6 años, habían hecho un reportaje de que los cimientos no estaban firmes, que estaban los garajes oxidados, que había un montón de cosas que en ese edificio no estaban bien, estaban mal hechos, habían hecho, creo, si no me equivoco, con arena de mar, y esa arena de mar tiene el salitre, tiene que comer los fierros, y bueno, por eso se fue debilitando. Hace 6 años, después de 6 años, ese edificio se derrumbó. Y eso es lo que no quiere el Señor que nos pase a nosotros, porque quizás nosotros pensamos que podemos pilotear las cosas, que podemos hacer las cosas como nosotros queremos, y el Señor nos quiere bendecir. Por eso nos llama. Y lo mejor que podemos hacer es decir: Señor, envíame aquí, quiero hacer algo para tu reino, quiero predicar la palabra, quiero mejorar, quiero cambiar, quiero ver las cosas que no he visto hasta ahora, y lo vamos a hacer solamente tomado de su mano. Quizá usted pensaba, bueno, nos van a traer una palabra de bendiciones del aniversario de la iglesia. Yo la verdad que no, la palabra del Señor, yo la he leído durante toda la semana y el Señor me seguía hablando de lo mismo. Es más, el siervo recién compartió lo mismo. Recién la hermana, cuando compartía el Salmo, me llamaba de vuelta la palabra lo mismo. Es ser agradecido, venir acá a la casa del Señor con acción de gracia, ser agradecido de que el Señor nos estuvo ayudando. Si no, no estaríamos aquí, hermano, porque desde los pequeños hasta los mayores adultos han partido y nosotros estamos aquí de pie. Quiere decir que el Señor todavía tiene cosas para hacer en nuestra vida. Y si estamos aquí, le decimos envíame aquí, seguramente el Señor va a hacer algo, ¿no? Yo me acuerdo cuando llegué al camino, al poco tiempo, me llamaban y yo no quería pasar adelante, ni yo lo voy a llamar tampoco que pasen adelante, porque no me dijo el Señor eso. Pero a mí me llamaba el Señor en ese tiempo y empezaba a describirme cómo era, cuánta edad tenía. Un poco más me decía: pasá, Carlos, pero el Espíritu Santo no te avergüenza. Y me describía las cosas que yo estaba pasando y todo, y Dios usaba la vida de esa sierva, o el siervo según el que me llamaba en ese tiempo. Yo tenía que pasar adelante, no me quedaba otra, porque era el mismo Señor que me estaba hablando. No podía saber esa persona, yo estaba en el fondo perdido al costado del baño porque yo no quería ir adelante, y el Señor me llamaba, no porque yo sea el hermano Carlos, sino porque Él me ama, y así lo ama cada uno de los que estamos aquí. Nos llama para corregirnos, no quiere que seamos estériles. Principalmente la peor miseria que hay es la miseria en la palabra, la miseria espiritual. Eso es lo que el Señor no quiere para ninguno de nosotros. Porque si estamos mal espiritualmente, seguramente podemos llegar a ser como ese edificio, que un día estamos bien y otro día nos podemos derrumbar. Y eso no quiere el Señor para nosotros. El Señor los ama profundamente con un amor único e incondicional. Y dice la palabra que su misericordia se renueva cada día. Así es la palabra del Señor. Es viva y eficaz.
Les voy a compartir una palabra que está en el libro de Malaquías, ya para terminar, ¿no? Y que muchas veces no se quiere ni predicar esta palabra. Nosotros acá lo predicamos porque a Cristo hay que predicarlo completo. No podemos solamente hablar de las bendiciones. Es que muchas veces no estamos preparados para las bendiciones. Yo, como siempre digo, si usted no sabe manejar, el Señor no le va a dar un Ferrari porque se va a hacer pelota acá en Areco y Alén. Donde apriete el acelerador, le tira los kilos ahí, se fue derechito y no lo vimos mal, hermano, no pudo doblar. Y llegó a 250 al fondo Areco y Alén y hay que sacarlo con una espátula de la pared. Amén. Es así. Si no estamos preparados para la bendición, el Señor no nos va a dar algo que nos juegue en contra. Dice la palabra Malaquías 3, capítulo 2. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar de pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví y los afinará como el oro y como la plata. Traerá a Jehová ofrenda de justicia y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. El Señor quiere que nos volvamos a Él, Él nos va a purificar. Cuando el siervo decía que iba a pasar una zaranda, ¿no?, en la iglesia, y nosotros lo escuchábamos, muchas veces no sabíamos de qué se trataba. Es que el Señor quiere una iglesia sin mancha y sin arruga, como dice la palabra, que realmente nuestra vestidura esté impecable. No, yo me imagino, tengo un trabajo que es bastante sucio, ¿no? Yo me imagino con una túnica blanca pasando de delante de mi casa hasta el fondo donde tengo el taller. Ya cuando llegué negro. Pero el Señor me habla espiritualmente, no me está hablando de una vestidura que yo tenga que ponerme todos los días, sino que yo tengo que apartarme de lo pecaminoso, de lo malo, ¿no? Cuando habla de los sacerdotes, ¿no?, de Elí, que era un hombre muy mayor, y sus hijos Fines y Omni, ellos hacían lo malo. Y ahí en todo, Samuel crecía en sabiduría, crecía a nivel niño, ¿no?, crecía de a poquito y se iba alimentando cada vez delante del Señor. Y él ministraba la palabra, ministraba en la presencia del Señor. No sé qué es lo que estaba haciendo, porque la palabra no dice qué estaba haciendo, si estaba barriendo, si lo miraba a Elí qué es lo que hacía, si se arrodillaba, pero estaba la presencia de Dios, estaba Elí y estaba Samuel. Él estaba ahí. Y él se crió en la casa del Señor y llegó a ser el profeta Samuel, que tantas cosas hizo para el Señor, ¿no? Pero todo tiene un principio y Dios tiene propósito, ¿no?, en cada cosa que Él tiene para nosotros preparado, ¿no? Y fíjense, les voy a compartir para terminar lo que dice un versículo muy conocido, el mismo Malaquías 10 y 11. Dice: trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Y reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Haya alimento en mi casa. No, yo la otra vez cuando vine a trabajar, un día veía cómo se llevaban las bolsas de alimento y yo digo, es verdad cómo se cumple la palabra, ¿no? La iglesia tiene que crecer espiritualmente, pero también tiene que crecer también a nivel finanza, ¿no? Porque si no fuese por los diezmos y la ofrenda, no se podría ayudar a tanta gente como se la está ayudando. ¿No? Yo veo ese fruto de esta casa en la cual estoy orgulloso de permanecer y sé que está bien administrado. Y yo me acordaba con esta palabra, con esto termino, una reflexión que es algo íntimo mío, lo voy a compartir con la iglesia. Yo hice un pacto con el Señor, con el diezmo y la ofrenda, ¿no? Yo voy a duplicar ese pacto con el Señor. O sea que si me ve perseverar es porque lo hice. Entonces va a ver la mano de Dios en mi vida. Y yo quiero que el Señor
haga lo mismo con usted, ¿no? Como le decía Pablo a Gallo, ¿no? Que así como crece tu espíritu, que crezca toda tu vida, no en todas las cosas. Entonces el Señor no quiere que seamos estériles, ni en la finanza, ni a nivel familiar, pero principalmente no tiene que haber esterilidad espiritual, tiene que haber fuego espiritual en nuestra vida, ¿no? Cuando el Señor habla del fuego consumidor, habla del que consume todas las cosas malas, ¿no? El Señor quiere que nosotros sigamos creciendo espiritualmente, ¿no? Porque si no, Fines y Oni eran muchachos que hacían las cosas malas, y dice que ellos metían un garfio y sacaban las cosas que no tenían que sacar, no de las ofrendas que le llevaban, los holocaustos que le llevaban al Señor, ¿no? Ellos sacaban de ahí, y ellos murieron siendo gordos, eran gordos, ¿no? Y yo lo llevaba espiritualmente. Dios no está hablando de una gordura, digamos, carnal, pero espiritualmente, si nosotros nos alimentamos y no desarrollamos lo que dice la palabra, que por gracia recibimos y por gracia damos, vamos a ser gordos espiritualmente, alimentados, pero no damos nada. El Señor no quiere eso, quiere que lo que recibimos por gracia lo demos, ¿no? Entonces la palabra esta que decía, ¿no? En Malaquías 10 dice, haya alimento en mi casa. El alimento espiritual lo tenemos que venir acá a buscar a su casa. También lo tenemos que leer la palabra en nuestra casa. Pero también aquellos que no conocen la palabra, tenemos que darle nosotros también. Eso que el Señor nos está demandando principalmente. Muchas veces pensamos así, no, yo no me animo a venir a predicar. Muchas veces el Señor nos dice que vengamos a predicar acá, pero que prediquemos a aquella gente que no conoce, que realmente está estéril espiritualmente y que necesita una palabra de aliento. Si vos te alimentás aquí con la palabra del Señor y eso se lo llevás a la calle, esa es la primera voluntad del Señor, ir y predicar el Evangelio de Jesucristo. Hasta acá la palabra que quería compartir. La palabra es de bendición, porque así como lo es para mi vida, es para su vida. Lo invito a ponerse de pie. Y ahí en el lugar donde está, el Señor hace un llamado en esta tarde, noche, ¿no? Como le decía anteriormente, principalmente para mí, porque yo no puedo decir la palabra, no es para mí primeramente, porque lo dice el Señor. Tú trajiste la palabra, primeramente, Carlos, para vos. No, pero en el lugar donde está, inclinando su rostro, cerrando los ojos, si el Señor sintió el llamado de parte de Dios que le dijo, y usted le quiere decir, heme aquí, en su corazón, ¿no? Que el Señor le muestre, o quizá cuando llegue a su casa, la palabra va a seguir tratando en su vida seguramente, ¿no? Porque es viva y eficaz, y el Señor lo que quiere es que nosotros mejoremos, ¿no? Tómese un segundo ahí donde está. Señor Jesús, venimos delante de tu presencia en esta tarde. Señor, te doy las gracias porque tu palabra me corrige, tu palabra me levanta, tu palabra me dice que no hay estéril en tu pueblo, Padre. Tu palabra dice, Señor, que así como nosotros estamos, servimos, Señor, como herramienta en tus manos, Señor. Yo te pido, Señor, en esta tarde que me fortalezcas espiritualmente para negarme, Señor, a las tentaciones de esta tierra, Señor, ante tanta maldad, ante tantas cosas malas que se ven, Señor. Tú me llamas con tu amor. Glorifica tu nombre en esta tarde, Señor, y bendice mi espíritu, Señor, para que prospere toda mi vida, Señor. Yo pongo mi familia, mi trabajo, pongo mis hijos, Señor, pongo todo lo que tengo en tus manos, como hizo Ana, Padre. Y yo lo dejo en tus manos, Señor. Yo no vengo a quejarme, Señor, sino que te vengo a dar gracias. Porque hasta aquí, como decía tu palabra en un principio, nos ayudaste. Y así como nos ayudaste, nos vas a seguir ayudando, Señor, hasta que tú vengas, Padre. Pero el anhelo de todo tu pueblo, Señor, que está aquí, es que los encuentres haciendo algo cuando tú vengas para tu reino, mi Dios. Muéstranos en sueño, Padre, qué es lo que tienes para cada uno de nosotros, para que tus propósitos se cumplan en nuestra vida, Señor. Y te damos las gracias, Señor. Y si hay alguien que tiene alguna necesidad, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo los bendigo en esta tarde. Yo los bendigo, Señor, los cubro con tu sangre, los declaro libres, Señor. Y si hay algún trabajo del enemigo, en esta tarde lo corto, Señor, en tu nombre, y lo declaro vencido en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Padre. Libera las mentes, los corazones y los espíritus, Señor. Todo
todo lo que quería traer el enemigo, Señor, en esta tarde a la vida de mis hermanos. Yo lo declaro que cae por tierra, Señor. Todo plan diabólico, mi Dios, en el nombre de Jesús, y declaramos que tus planes, Señor, se van a cumplir. Te damos las gracias, Señor, por tu presencia, por tu amor y tu misericordia, y te damos las gracias, Señor, por estos 6 años, Señor, y este aplauso es en agradecimiento por esto lo que hacemos en este ministerio, Señor. Te damos las gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Y así como ustedes, hermanos, alabemos con gozo y alegría